Cordial saludo, mi nombre es Dominic Alejandro Valle Heredia y soy estudiante de sexto semestre de Psicología en la UNAD. Y a continuación haré la actividad solicitada por el curso de Psicología Social, el grupo focal con las 4 personas que he seleccionado bajo el tema de la inmigración. Voy a presentar a las personas que me van a ayudar con la siguiente actividad. Tenemos a... Mi nombre es Camilo Andrés Avilés Ramírez. ¿Vale? Valentina Calle Carvajal. César Augusto Valle. Brigitte Fernanda Rendón. Bueno, muchas gracias. Primero daré apertura dando una explicación de lo que es el grupo focal, mientras voy pasando los consentimientos informados. Muchachos, necesito que me firmen. De arriba lo firmo yo. ¿Listo? Papá, bonito. Ya les paso el librito para aquí. Bueno, un grupo focal es un tipo, más bien una técnica de entrevista donde se aborda un tema de interés. En este caso es la inmigración y la problemática pues que se ha generado en nuestro país, Colombia. Vamos a mirar la opinión, la percepción de cada uno de los integrantes, ya que el enfoque que se ha seleccionado de cada uno de mis compañeros de grupo colaborativo ha sido los estereotipos. El grupo focal, doy la apertura con la primera pregunta para que cada uno de los integrantes se vayan desenvolviendo bajo sus experiencias y puedan contar cada una de sus historias y la percepción que tienen sobre la problemática ya mencionada. Antes de continuar, les quiero comentar que el tema principal son los estereotipos, como ya sabemos. ¿Qué pasa? La fecha. La fecha, ¿cómo la fecha de hoy? Vale. ¿Cómo son? 14. 14. No sabía. Mira, tampoco. Entonces, los estereotipos son una interpretación mental que damos según la experiencia que hemos tenido. Por lo general, las personas catalogan cosas que tienen características similares a otras y pues las definen como una unidad. Por ejemplo, si yo tengo una experiencia negativa con un inmigrante, voy a pensar que el resto de inmigrantes pues van a actuar de la misma manera. Entonces ahí es donde se empieza a reflejar el estereotipo, donde las personas evaden cualquier tipo de interacción o exploración o diálogo con los venezolanos, ya que piensan o esperan lo mismo de todos. La idea pues en algún momento es que esta problemática de los estereotipos se empiece a ir mitigando poco a poco, pero para ello necesitamos conocer la percepción de cada uno de los integrantes. Cuando hay un estereotipo es inevitable caer en la discriminación. El estereotipo viene siendo la parte cognitiva, o sea, cómo yo interpreto desde mi cognición, o sea, cómo yo recibo la información y la interpreto dentro de mi psiquis y la integro. Eso vendría siendo ya el estereotipo, o sea, la interpretación de algo. Mientras que el prejuicio viene siendo la evaluación o el afecto que yo le pongo a determinada cosa o a determinada persona. Y la discriminación ya viene siendo la conducta, ¿sí? Cuando yo ya digo me alejo, evito, rechazo, entonces hay que tener en cuenta que normalmente pues es algo muy como confundido, pues, que se piensa que tanto estereotipo como prejuicio y discriminación o rechazo es lo mismo, pero cada uno siempre va a tener su diferencia. En el caso de los inmigrantes, la discriminación siempre ha estado presente, como hemos escuchado en historias donde ya no se les puede dar educación o hay lugares donde se les evita dar trabajo porque pues el estereotipo se mantiene firme y cada vez se fortalece más y más con el tiempo. Bueno, voy a empezar con las preguntas.
¿Quién quiere empezar? Ok, por acá. Fernando está muy animado. A cada uno de ustedes les voy a hacer 5 preguntas. Y esas 5 preguntas, Falso comentario. no, tienen que ser muy abiertas. O sea, tienen que responder todo lo que ustedes piensen, cualquier opinión es válida, cualquier historia que quieran expresar, contar aquí, lo pueden hacer, todo está bien, no importa pues si es algo pues chévere, no tan chévere, algo bueno, positivo, negativo, todo está bien, todo es válido, pueden hablar todo lo que desean y también pueden preguntar. Empiezo con Fernanda. Si no entienden alguna pregunta, está bien. Me lo pueden hacer saber, listo. Pregunta número 1, Fernando. ¿Cuáles son los estereotipos más frecuentes que observa en los medios de comunicación respecto a la población migrante? ¿Y de qué manera considera que estos influyen en la percepción que se tiene de los migrantes? Si hay algo que no le queda claro, está bien, me dice. Ok. Bueno, se Si refiere necesita que le repita la pregunta también. Ok. Se refiere a lo que se habla en los medios de comunicación. Ujú. Ok. Recordemos que los estereotipos son la interpretación que yo le doy a algo, a alguien. Por ejemplo, cuando se dice que son ladrones, que son El tema. atracadores, que bueno, todo lo negativo que se puede hablar de ellos. O estereotipos también puede ser algo bueno, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los estereotipos más frecuentes que tú has observado en medios de comunicación referente a los venezolanos? Bueno, he escuchado mucho que sí que son muy ladrones. Tengo un caso, una historia de una familia venezolana que se adueñó de una casa. Llegaron a vivir, no pagaban su arriendo, no pagaban nada, el señor nunca les exigió nada. Pero después de cierto tiempo se adueñaron de la finca y no la quisieron devolver, ni a buenas ni a malas. Se hicieron demandas, respectivas cosas, pero no, el señor nunca se dio, hasta que se llegó al punto en que el señor colombiano, el dueño de la finca, decidió tomar otras alternativas y le quemó un lote al señor venezolano. Ya de ahí se complicó aún más. Eso fue un tema bastante conmovedor. La gente recogió firmas, cosas, hicieron demandas para que la familia se fuera. Y no, ellos pues vendieron su propiedad y se fueron. Pero la verdad sí se escuchó mucho porque se adueñaron de algo que no era de ellos y ya se quedaron en eso. Entonces se ha escuchado mucho, es eso, cómo son ellos, lo que llegan a hacer, que trabajan porque les pagan pues poco, pero entonces se empiezan a adueñar de las cosas, ya empiezan, si no encuentran trabajo porque pues no les dan la oportunidad, empiezan a robar. Y ya ese es mi... Lo que más has escuchado. Ok. Sí. ¿De qué manera consideras que estos influyen en la percepción que se tienen los migrantes, o sea, los medios de comunicación? ¿Crees que continúa influyendo de manera pues negativa, que en la percepción de las personas se siga viendo como algo que no se debe tolerar, que se debe mantener lejos, o qué piensas tú? Pues la verdad es algo que no debería tolerarse, no debería pues pasar acá, porque creo que suficiente tenemos en Colombia con eso, ¿sí? Para que vengan personas de otro país a hacer lo mismo. Hay que tener pues empatía, uno entiende, claro, en su país viven cosas muy duras, tuvieron que salir a malas, a buscar otras oportunidades, pero lo están haciendo de la peor manera. Ok. Bueno, a ver. Bueno, César, pregunta, la misma. ¿Cuáles son los estereotipos más frecuentes que observan los medios de comunicación respecto a la población migrante? No, pues en este caso serían los venezolanos que
que vienen supuestamente del país de ellos en una crisis económica y bueno, que salieron de allá forzados, pero vienen acá a Colombia a no hacer las cosas bien, sino a hacer las cosas mal, porque la mayoría pues están robando, lo que dice la compañera, están robando, están trabajando más barato, entonces antes están aumentando la delincuencia y la pobreza acá en este país, porque aquí también tenemos críticas similares a las de allá, y así como vamos, pues vamos a quedar es como igual. Ok. ¿Y de qué manera considera que estos influyen en la percepción que se tiene de los migrantes, o sea, los medios de comunicación? No entendí. ¿De qué manera los medios de comunicación, ya sea el televisor, el celular, las redes, influyen en la percepción de cada persona sobre los migrantes? Por eso más desorden con... O sea, los medios de comunicación hacen que los veamos como que generan desorden, Sí, y conflicto y caos en el país. Conflicto, o sea, apoyan más como la cosa más negativa que lo positivo que van a hacer ellos acá. Okay. En vez de llegar a ser como buenos ciudadanos, antes hacen como todo lo contrario, como aprovecharse sí, como forzar a la persona de acá a que ellos son como un poquito más o como más malos, o yo no sé. Ok, vale, muchas gracias. Vale, misma pregunta. ¿Cuáles son los estereotipos más frecuentes que observan los medios de comunicación referente a los migrantes? No, pues que atracan mucho, que roban mucho. Sí, eso, pues los más frecuentes que he visto son esos dos. Ok. ¿Y de qué manera considera que los medios de comunicación influyen en la percepción? No, negativamente. Pues el hecho de mostrar solamente esa parte de esas personas hace que las demás personas o los que están viendo piensen de manera negativa de ellos. Ok. Camilo, muchas gracias. Cuéntanos. Pues, bueno, ¿Repito la pregunta? por favor. ¿Cuáles son los estereotipos más frecuentes que observan los medios de comunicación respecto a la población migrante? Yo creo que el medio de comunicación más frecuente que habla sobre esa problemática sería, pues, como que dice, las noticias, porque en las noticias podemos ver que muchas veces hablan sobre la cantidad de desempleo que han generado los venezolanos debido al costo por el que trabajan. Obviamente la gente prefiere darle trabajo a un inmigrante que trabaje por menos cantidad de dinero que una persona nacional que exige su sueldo mínimo, ¿cierto? También vemos la problemática de las bandas delincuenciales, de los puntos de venta de estupefacientes, que muchas veces, últimamente ya prácticamente lo administran son los inmigrantes, entonces también se ha vuelto una problemática eso, como le digo, el hecho de las bandas delincuenciales, o sea, llegar al punto de ni siquiera ser como un pequeño grupo, sino ya generarse una banda dedicada a robar, a extorsionar, y entonces es una problemática porque, pues, es malo juzgar, pero o sea, como ya es lo único que están mostrando los medios. No se sabe si de pronto estén aportando algo positivo, pero están mostrando, pues, están mostrando las cosas negativas que están haciendo los inmigrantes. Ok, entonces usted considera que sí influye negativamente también. Influye Los medios de negativamente, comunicación sí. engrandecen todo ese juicio Claro, que existe. claro, porque no sabemos si puede que sí estén haciendo algo positivo y de pronto no lo están mostrando, porque normalmente lo que muestran es lo negativo. Sí, ok. Muchas gracias, Camilo. Bueno, voy a retomar otra vez el orden para continuar con el resto de preguntas. Fernanda, ¿piensa que los estereotipos asociados a la población migrante están más vinculados a la inseguridad y el empleo en Colombia? No entendí. O sea, por ejemplo, la inseguridad en Colombia pues se dice que ha aumentado, ¿cierto? Y la problemática en el desempleo también.
¿Usted cree que eso también se debe a que las personas perciben todo sobre los inmigrantes negativamente? Por ejemplo, piensan que están inseguros siempre que están al lado de un inmigrante y que en el momento de que ven a un inmigrante, valga la redundancia, está trabajando, siempre van a observar que es como un rival o una competencia para el colombiano. Honestamente sí, debido a lo que decía el compañero del empleo. O sea, ha bajado muchísimo debido a que ellos llegan pues a cobrar más barato. Entonces eso sí es como, sería como una amenaza, porque muchos colombianos se han quedado sin trabajo debido a lo mismo. Y pues sí, obviamente uno está con la inseguridad siempre de qué puede pasar. Uno ve muchos casos, escucha muchas cosas, los medios pues presentan muchas cosas que ellos hacen. Entonces yo creería que sí. Afecta mucho. Entiendo. Gracias. César, ¿piensa que los estereotipos asociados a la población migrante están más vinculados a la inseguridad y el empleo en Colombia? Sí, total. ¿Por qué? Porque como ellos vienen trabajando más favorable, entonces claro, le quitan oportunidades a los que se van a trabajar por ¿cómo se dice? Lo que acredita, ¿cierto?, el trabajo. Y aparte de eso, no hacen un trabajo bueno, no hacen un trabajo perfecto, sino que hacen ahí como a lo no me joda. Por ejemplo, yo en Medellín, donde mi hermana, hubo un señor que era constructor y le hizo un trabajo ahí muy favorable a ella, pero usted fue a ver ese trabajo y era una pared, la pared debe quedar derecha y eso quedó de para un lado. Y no, y la excusa fue que quedó el viento. ¿El viento? Ok. Y que no, que no, que eso quedaba así, que eso no había problema. Y pues se le dio imperfecto y así, casos muchos. Valentina, gracias. ¿Piensa que los estereotipos asociados a la población migrante están más vinculados a la inseguridad y el empleo en Colombia? No sé, no entiendo la pregunta o no tengo una respuesta. Pues vuelvo a hacerlo. ¿Cree usted, se la voy a tratar de hacer de una manera diferente? ¿Cree usted que la percepción negativa que hay sobre los venezolanos está también vinculado a lo que se percibe como inseguridad y desempleo en Colombia? ¿La siente mejor así o...? Ay, no sé, es que... Bueno, voy a tratar otra vez de desmenuzársela. ¿Cree usted que los estereotipos o percepción o los juicios o el rechazo que hay sobre los venezolanos aquí en Colombia influye también sobre la percepción de las personas con su seguridad? Por ejemplo, como veníamos diciendo que se ve que ellos supuestamente pues vienen solo a hacer daños, entonces las personas se sienten inseguras constantemente porque están aquí, pero aunque no les hagan nada. Desde mi punto de vista, sí y no. Sí, no, ¿por qué? Porque pues en cierto modo sí hay personas que solamente vienen a eso, a delinquir y a querer aprovecharse como de otras personas, pero sí hay otras personas que sí vienen a trabajar y a hacer las cosas dignamente como es, sin necesidad de dañar a nadie. Pero tampoco entonces de poquito lo podemos dejar como no vamos a entrar en todo el grupo de los que no, cuando hay personas que sí, pues sí merecen de pronto el trabajo y lo quieren hacer bien, sin hacerle daño a nadie. Ok. Y eso mismo entonces sobre el empleo. Sí, al fin y al cabo en Colombia creo que también hay personas conscientes de que también debo darle trabajo a una persona que sea de acá, pero también si le puedo dar el trabajo a una persona inmigrante que me pueda hacer el trabajo bien, está bien, pues yo no le veo, de pronto se ha bajado el desempleo un poquito, o la tasa de desempleo, pero también hay que ver que también o tampoco ha sido directamente por los inmigrantes, sino de pronto por la administración del país. Ok.
Pues ese es mi punto de vista. Ujú. Bueno, vale, muchas gracias. Camilo, le repito la pregunta. Por favor. ¿Piensa que los estereotipos asociados a la población migrante están más vinculados a la inseguridad y el empleo en Colombia? Sí, porque, o sea, como decía ahorita, los medios de comunicación, prácticamente el único estereotipo que dan sobre los inmigrantes es asociado a la delincuencia, al bajo costo de su trabajo, y eso viene asociado, el bajo costo del trabajo también viene asociado al punto de como a la mediocridad en su propio trabajo. O sea, no hacen las cosas como deberían hacerlas, sino como ellos quieren hacerlas. Entonces eso puede generar, digamos, como explicaba acá el compañero, en la construcción. Sabemos que el trabajo de construcción es un trabajo que el margen de error tiene que ser muy mínimo porque estamos, o sea, está en riesgo la vida de las personas que pueden estar en ese inmueble construido, y si es un inmueble de pronto construido por un personal inmigrante que haga las cosas mal, está la seguridad en riesgo de esa familia que esté viviendo ahí, de pronto que, como dice acá el compañero, una pared torcida, se le cae una pared a alguien, puede haber riesgo de muerte y una lesión muy grave. Entonces no venimos hablando solo del punto de la seguridad, del punto de la seguridad en el hecho de atracos, extorsión, sino también en ese punto. Entonces, obviamente, no podemos juzgar a todos, porque como decía la compañera, hay gente que viene a trabajar dignamente, que quiere hacer las cosas bien, pero muchas veces se generaliza esta problemática en inseguridad, en la competencia por el empleo de un salario más barato, y eso también genera esa problemática y pues aumenta la problemática del desempleo, porque no quiere decir que toda esa problemática se deba a los inmigrantes. Ok, muchas gracias, Camilo. Bueno, vuelvo y retomo el orden. Pasamos a la tercera pregunta. Fernanda, ¿qué estereotipos o creencias comunes ha percibido en su comunidad acerca de los migrantes? O sea, por ejemplo, sus vecinos, su familia, ¿qué es lo que usted más ha escuchado negativamente sobre ellos? De pronto una historia que le haya contado a un familiar, un vecino. A ver, algo muy similar a lo que contó el compañero. Cerca de mi casa, el gobierno contrató a 2 jóvenes venezolanos para que hicieran la construcción de cocinas y pisos y corredores en las viviendas. Entonces ellos estaban haciendo su trabajo aparentemente bien. Bueno, se llegó el fin de semana, la familia salió, pero ellos quedaron, como era solamente corredores afuera, entonces no hubo ningún problema, ningún inconveniente en el que se quedaran trabajando. Pero cuando ellos volvieron en la tarde, los jóvenes se habían robado todo el cemento, todos los elementos que quedaban, y se desaparecieron, nunca más volvieron. Y pues ahí fue mucho problema, porque no solamente pasó ahí en esa casa, sino en muchas más. Ellos ya como que planearon todo para robarse pues lo que les habían dado para trabajar. Entonces esa es la anécdota que tengo. Ok. ¿Y cómo cree que estos influyen en su integración social y laboral? ¿Cómo es? Lo que tú acabas de mencionar, ¿crees que te puede influir a ti en tu vida laboral o tu vida en general, en cualquier ámbito? ¿O puedes cargar ese miedo, aunque no hayas vivido ninguna experiencia de ese tipo? Pues no, yo creería que no. No, preferiblemente no darles trabajo. ¿Preferiblemente no darles trabajo? No, pues es que imagínense, salen con un compromiso y favorable y uno confía en algo bueno hecho y salen es con lo peor. O sea, si no sale robado, sale con el trabajo malo. Ah, sí, porque el piso, ellos llevan varilla
y no tenían varilla al tiempo, se fue tarjando. Entonces, o sea, todo Sí. lo que robaron fue mal hecho. De todo, sí. Ok, entiendo. Bueno. César. Pues yo no he tenido oportunidad de trabajar con ninguno, ya lo trabajo ninguno, pero un amigo mío sí le dio trabajo a un venezolano en una vidriería y el man le trabajó muy bien, porque trabajó muy bien con él, pero por los lados de afuera del trabajo prestaba plata, gota a gota, y él dijo que tenía un viaje a Venezuela donde iba a ir y volver acá a Colombia, acá mismo. Y no, prestó plata y esta es la hora que ni se sabe nada de él, ni nada, ni ha pagado, ni ha contestado números, ni nada, nada. Desaparecido totalmente. Ok. Cerca a usted, entonces también han habido estereotipos, juicios en su familia, en sus vecinos, en sus amigos. Es muy común todos esos juicios. Pues en mi familia no, pero por fuera sí he conocido así rumores de venezolanos que sí prácticamente no han hecho nada bueno, todo ha sido malo. Ok. Valentina, ¿necesitas que te repita la pregunta? No, yo creería que no. Ok. Pues cerca, pues igual estamos en un lugar pequeño, sí, los estereotipos, esas cosas se escuchan a diario. Muchos comentarios y muchas cosas. ¿En qué me afectan directamente a mí? Nada, creo que yo, pues, en lo laboral todavía no me han afectado. Ni en lo personal no tengo por qué como vivir con miedo o así. Simplemente, pues en lo personal yo hago caso omiso a todo eso. Ok. Camilo. Pues, lo personal y en lo laboral no me han llegado a afectar, la verdad, porque pues, o sea, tuve experiencia trabajando con una persona inmigrante y pues no hubo como ningún problema. Creo que a veces era el punto de, como les decía ahorita, se hacen a veces las cosas como quieren y eso ya afecta, pero, o sea, no me afecta de pronto a mí, pero ya puede afectar es como al empleador, ¿cierto? Pero directamente no me afecta. Sea como sea, siempre se ve como el hecho como de estar en alerta o la desconfianza, porque pues, o sea, no, o sea, el estereotipo que tenemos siempre va a estar ahí marcado. Por más que uno quiera como intentar no juzgar a las personas, ese estereotipo siempre llega y es como el hecho de estar alerta ante como no darles la misma confianza que le puede dar, digamos, uno a una persona local, ¿cierto? Paisano, como decían que los compañeros. Entonces, es eso. Bueno, muchas gracias. Las siguientes preguntas las voy a lanzar y ustedes simplemente van a responder. Quien quiera responder lo puede hacer, para no extendernos tanto. Cuarta pregunta, es más sencilla. ¿Qué piensa usted sobre la inmigración de los venezolanos en Colombia? No, es que volvemos a lo mismo, o sea, no es tanto lo que ellos entren o salgan, el detalle es que vengan a hacer los daños, que vengan a perjudicarnos más en la parte económica y en los robos y bueno, y todas esas cosas negativas que se han presentado con ellos. El resto, pues, yo creo que uno debe ser libre, sea de cualquier país, ir a otro país y disfrutar de otras cosas y uno conocer, pero sin hacer los daños. Pues que usted llegar acá, que no, que es que me sacaron forzado y viene con la cara agachada, pero por debajo usted está haciendo más daños, pues no es como lo justo, porque aparte de que le está dando la oportunidad, la están barrando, y entonces ¿quiénes se sufren? Nosotros económicamente, en el trabajo, en todas esas cosas. Pues, es que pues, yo creo que todos tenemos como la libertad Sí. de poder llegar a cualquier lado. Eso. ¿Cierto? Por llegar a cualquier lado y tener los derechos, digamos, de salud, trabajo, los derechos básicos que debe tener una persona por el simple hecho de existir, ¿no? Pero en el momento en el que la gente empieza a abusar de esos derechos y empieza a generar caos, daño, desorden, ahí es donde esa es la problemática. Sí. Porque, por ejemplo, me acuerdo que en el 2021, cuando fue el paro, muchas veces
gran parte de los desmanes se veían ocasionados por venezolanos que empezaban, sin estar en la marcha, empezaban a hacer daños. Y entonces, como quien dice, los que pagaban eran las personas locales que ya se veían afectados debido a la respuesta de las autoridades, ¿cierto? Cuando los desmanes los están ocasionando inmigrantes. Entonces, es complicado ese punto ahí. Ok, gracias. ¿Alguien más quiere aportar? ¿Me repites la pregunta? Sí. ¿Qué piensa usted sobre la inmigración de los venezolanos en Colombia? ¿Qué pienso? Como dicen ellos, todos tenemos la libertad de viajar a cualquier país, sea por necesidad, sea por gusto. Bueno, en el caso de los venezolanos fue por una gran necesidad, porque pues todos sabemos la situación que ellos viven allá. Pero entonces afecta muchísimo porque puede que muchos vengan con la intención de hacer las cosas bien, de querer tener acá lo que no pudieron terminar de realizar en su país, pero hay otros que no, vienen con otra mentalidad, con mentes ya frustradas de que son fracasados, sí. Entonces, opino que afecta demasiado. Ok, gracias. Quinta y última pregunta que también lanzo. ¿Cómo influye la educación en la percepción de estereotipos y prejuicios? Me lo explico. O sea, la educación, vámonos a universidades, escuelas o colegios. ¿Cómo puede influir todos estos lugares educativos en los estudiantes, en quienes se están formando, para que ellos perciban de manera chévere o no tan chévere a los inmigrantes? Por ejemplo, hay docentes, pues los docentes siguen siendo personas, siguen siendo humanos como cualquiera. Ellos también tendrán su experiencia y su percepción hacia los inmigrantes, ¿no? Entonces, un docente puede pasar que se exprese negativamente de los inmigrantes, ¿cierto? Entonces los estudiantes empiezan también como a absorberlo o tenerlo muy en cuenta. Entonces, si la educación me está enseñando a mí a tolerar o a intolerar la inmigración, ¿cómo creemos nosotros que nos puede influir? De manera, pues para mí personalmente creo que puede influir de manera muy grande, porque el tema de la inmigración ya ahora es algo que se debe estar abordando en todo. O sea, ya no es algo ajeno en nada, ¿sí? Eso sí o sí se tiene que abordar en universidades. Por ejemplo, el trabajo que estoy haciendo es sobre inmigración, entonces eso ya está incluido en el todo. Eso es un tema que tal vez se debe hablar en familia también en algún momento si llega a haber una experiencia negativa. Pero en este caso de la educación, ¿de qué manera, cómo nos puede influir en la percepción? O sea, ¿cree usted que se debería hablar más, menos, no se debería tocar el tema? ¿Se debería aprender como a tolerar y aceptar más al inmigrante? ¿O más bien deberíamos continuar alejándolos? Pues yo digo que debería tolerarse, obviamente. Pues la vuelta es que cuando hablamos ya de las cosas negativas, de las cosas que nos afectan, sea directa o indirectamente, hay cosas que no se pueden tolerar. Por ejemplo, no podemos tolerar la inseguridad, los atracos, las extorsiones. Eso es intolerable, sea local o sea inmigrante, ¿cierto? Sí, obviamente, después de que las personas estén haciendo las cosas bien, después de que, como que estén viviendo su vida sin afectar a los demás, o sea, no hay por qué no tolerarlo, ¿cierto? Al fin y al cabo siguen siendo personas, sean locales, sean inmigrantes, son personas. Entonces es el punto de, sí, saber vivir en comunidad después de que no estén haciendo, después de que no nos estén afectando. Es lo que digo, o sea, si ya no están afectando no hay por qué tolerar. Ok, bien. Para complementar esa pregunta, la otra parte de la pregunta era, ¿conoce algún tipo de programa educativo que ha demostrado ser efectivo en promover la inclusión? Pues la verdad es que pues, en los distintos entornos educativos en los que he estado nunca se ha tratado como el tema, o sea, como un tema directo sobre eso, no. A veces se hacen comentarios, pero debido como a la misma influencia de los medios, a la misma influencia de la voz local,
casi siempre la mayoría de los comentarios son negativos. Sí. Entonces es complicado como que nos llegue una buena imagen a través de esos entornos educativos, ya que no se han generado como estrategias para hacerlo. Porque como le digo, o sea, de pronto los comentarios que van pues externos a los temas educativos que estamos viendo, nos muestran es como esa cara mala de la situación. Ok, ¿alguien más desea? No conozco ningún programa. Ningún programa por eso que ayude con eso. No, y por eso incluso en algunas partes, en algunos centros educativos, no es que incluyan a la población migrante para estudiar. Les exigen mucho para entrar a estudiar, entonces no creo que exista. Pues no he visto tampoco programas que incluyan a esa población para darle cierta educación. O sea, lo único como que hablan de que no hay que ser racista ni nada por el estilo, pero ya como una estrategia o plan educativo para hacerlo, ¿no? Como para integrar. Es simplemente como el nombrar el valor de no ser racista, ya. Sino que habla de desconfianza. Pues yo la pensaría para darle trabajo a un personaje de ellos. Ok. Preferiría más bien ayudarle con algo de comida, algo así como de mercado, bueno, no sé. Pero como para algo de trabajo, no darle mucha confianza, porque es que la verdad sí, cuando menos piensa tan, tenga su buena paz. No, pero sí deberían haber programas educativos más que todo para los niños, al fin y al cabo son seres que no tienen. Sí, aunque hay unos buenos y otros malos, como todo. No, ya cuando hablamos como de la educación, sí es... O sea, obviamente que los niños prevalecen más en el derecho a la educación, ¿no? Claro está, ellos no tienen como la autoridad o la cuestión de hacer las cosas por ellos mismos. Muchas veces pagan es por los errores de los adultos, entonces pues no deberían. O sea, ya en el punto de la educación sí debería ser como más inclusivo en ese punto. O sea, al fin y al cabo son niños, están buscando educación, no deberían por qué ponerles como tantas trabas para que empiecen un proceso educativo, ¿no? Que sea como sea, son niños. No debería por qué pagar por lo que hagan los adultos. Ok, bueno. Les agradezco mucho por la respuesta a las preguntas. El tema que se abordó pues es muy importante porque entre la psicología social se ha estado viendo la construcción social desde la percepción subjetiva y objetiva. Cuando hablamos de construcción social, voy a tratar de ser breve y con un lenguaje simple. Yo estaba leyendo un texto pues, que se me había sugerido desde la universidad y era el de valga la redundancia, construcción social, que hablaba en dos términos muy importantes, que era institucionalización y legitimación. La institucionalización tendría que ver con todo aquello de orden social que me va a llevar a establecer nuevas reglas, normas para conservar el bienestar en general, ¿sí me entiendes? Entonces todo lo que se establece como nuevo e importante se le conoce pues dentro de la psicología social como una institucionalización, pero esta va acompañada de la legitimación, que vendría siendo como la justificación o la explicación de por qué se institucionaliza algo, ¿no? Entonces dentro de las institucionalizaciones hay varios niveles. En este caso está el preteórico, la institucionalización preteórica, que es la que no da mucha explicación sobre algún asunto o alguna respuesta o alguna reacción, sino que más bien es porque sí y ya. Entonces, ¿esto qué tiene que ver con el tema? Porque tal vez la población colombiana se ha institucionalizado con cosas como es que este es nuestro país y ya. Este es nuestro lugar, nuestro sitio y punto. Y si ustedes están aquí, tienen que hacer lo que nosotros digamos, ¿cierto? Eso es una institucionalización preteórica sin mucha explicación, simplemente porque sí y ya, y es así, punto. Entonces, aunque todas las opiniones que ustedes dieron son válidas y son reales porque se han vivido, hay que tener en cuenta que tal vez el colombiano necesita tomar la conciencia de que ese tipo de expresiones preteóricas no deben ser tampoco pues validadas, ya que las situaciones marginales
en el caso como de nuestros hermanos venezolanos que ya no tienen pues tanta importancia para nosotros porque les tenemos miedo, ¿no? Algún día podremos ser nosotros, ¿no? Ellos nunca esperaban eso, pero todos podemos ser propensos a necesitar de nuestros compañeros vecinos en otros países. En el tercer nivel de legitimación corresponde a las teorías explícitas. Se explican y justifican la institucionalización. Eso pues ya pues no necesita mucha explicación como tal. Y está el otro que es el de universos simbólicos, donde se le da un sentido a una experiencia del individuo. Los universos simbólicos ante la sociedad lleva a comprender que toda realidad social es precaria, o sea, inestable, porque nosotros en este momento pues estamos bien, pero por la misma situación no estamos tan chévere y podemos quedar, como han dicho, quedamos igual a Venezuela. Y si nosotros quedamos igual a Venezuela e inmigramos a Ecuador, Chile, Perú, y nos responden de la misma manera, ¿cómo lo podemos tomar? ¿Cómo nos vamos a sentir? ¿Sí? Porque todas las realidades son precarias, o sea, inestables. Todas las sociedades son construcciones que sí o sí enfrentan el caos de diferente manera, algunos de una manera pues peor, más catastrófica, más caótica, y como Venezuela, y otros pues no tanto, aunque seguimos enfrentando caos. Entonces ahí les queda como una reflexión para que piensen que hoy no somos nosotros, pero mañana puede que sí. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Así ya se concluye este grupo vocal. Agradezco mucho a cada uno de los integrantes por su participación y que estén muy bien. Chao.